Hola, buenas tardes, mi nombre es Benjamín Cona, soy retrafe, vengo de la comuna de Cunco, actualmente vivo acá en la ciudad de Temuco. Empecé con este oficio a la edad de 9-10 años y llevo aproximadamente 25 años realizando lo que es la orfebrería o platería mapuche. Soy un retrafe, ¿ya? El oficio que yo realizo lo aprendí de mi padre. Él es un retrafe muy antiguo, fue uno de los primeros que dio a conocer lo que es la platería mapuche. Y así como la platería mapuche tiene varios procesos, yo me dediqué a lo que es pillanes. Pillanes es parte de la platería mapuche, son espíritus o energías representadas en una figura de plata. Hice el rescate de esto porque es un proceso que se ha perdido en el tiempo, un proceso lento y que me gusta hacerlo en realidad. El proceso es bien largo, pero lo primero que tenemos que hacer para esto es tener el trozo de cera que años atrás se hacía en la cera de abeja. Y ahora se hace en una cera especial porque la cera de abeja ya no hay mucha. Primero marcamos la figura en el trozo de cera, la cortamos, después de cortado le damos volumen, después del volumen procedemos a dibujar, a sacar todos los detalles en ello. Posteriormente pulimos lo mejor que se pueda la cera, dejamos que la cera se endurezca un tiempo. Esta cera, como es especial, demora en endurecer, demora un día, 2 días para que tenga una dureza para poder trabajarla y pasar al siguiente proceso. Ese proceso significa que estando el mono o el pillán hecho, tiene un vástago de entrada y de salida. Posteriormente se busca el peso aproximado del pillán, se derrite el metal, se lleva al proceso de boleadora, nuevamente se vuelve a derretir el material plata para que quede como agüita, en el proceso de que cuando el material está derretido como agüita, uno da vuelta a la boleadora. Eso se llama un proceso de centrífuga, que por la vuelta, al dar vuelta, el metal entra dentro del molde. Al estar dentro del molde, el material derretido ya de plata, sale la figura, el cual tiene varios procesos para terminarla, porque sale con varios detalles, sale con arestas, sale con los vástagos de entrada, de salida, y al final eso se hace todo terminado cortando con sierra, limando las partes traseras donde se desaparezca el vástago para obtener una figura terminada y con brillo, principalmente el primer brillo, que al final después se le da con un tipo de ácido para que conserve el brillo normal de la plata. Ese sería parte del proceso del pillán, parte de lo que es o de lo que pertenece a la platería mapuche.